Bueno, esta noche les había dicho el día de ayer, vamos a trabajar un tema que seguramente les va a ayudar mucho en cuanto a manejar los conflictos en el matrimonio. Uno de los enemigos que tenemos, y de hecho asesinos del matrimonio, es nuestra inhabilidad para manejar los conflictos. Conflictos tenemos todos. La pregunta es más bien cómo los manejamos, qué hacemos con los conflictos, ¿verdad? Y hay solamente dos opciones, dos escenarios cuando conflictos se presentan. Dejamos que el conflicto nos destruya o utilizamos el conflicto para enriquecer, potenciar, gratificar e ennoblecer inclusive la relación. Entonces eso es un poco lo que vamos a ver esta noche. Es una parte nada más, y luego mañana, porque este es un curso que damos, entonces es un poquito largo. Muy bien, aquí tenemos una gráfica que nos ilustra un poco los conflictos, ¿verdad? Tenemos un par de burritos, cada uno de ellos tiene su propia comida. Vamos a decir que es el esposo y la esposa. Nos parecemos, ¿no? No sé si les dije en enero, pero bueno, somos misioneros y trabajamos con gringos, y mis jefes son gringos y yo tengo compañeros gringos y algunos subalternos gringos también. Pero ellos dicen, si hay hermano, hermana en español, ¿verdad? Esposo, esposa, ¿no es cierto? Ya, si hay marido, ¿qué debería haber? Marida. Entonces, en mi charla siempre hablamos de el marido y la marida, así que si me escucha hablar de marida, entienda que es la esposa, ¿ya? Muy bien. Entonces, aquí tenemos el marido y la marida. Están unidos en matrimonio, pero hay un conflicto, ¿no? Hay un problema. ¿Cuál es el problema? Tienen hambre, quieren comer, deben comer, pero la comida de cada uno de ellos está a los costados. Y cada uno está tirando la relación, intentando comer su comida, pero están lastimando la relación. Un poco eso es lo que pasa en el matrimonio cuando tenemos conflictos. Cada uno de nosotros quiere ir por su andarivel. Cada uno quiere resolver los problemas en la manera que mejor cree conveniente. Y no llegamos a acuerdos, no llegamos a negociaciones, no llegamos a ajustes que llamamos. Entonces, ¿qué es lo que ponemos en riesgo? Ponemos en riesgo la relación. ¿Qué decidieron hacer estos dos burritos? En vez de tensionar la relación, decidieron comer la comida del uno primero y luego comer la comida del otro. Inteligentes, ¿no? No tan burros como parecen. Y resolvieron el conflicto. Ahí hay un problema. El matrimonio, hermanos, no es otra cosa que la habilidad de sobrellevar los conflictos. Es una relación fraguada, preñada de conflictos, porque somos diferentes. Hombre y mujer diferentes, culturas diferentes, pensamos diferentes, sentimos diferentes, con temperamentos diferentes. Y si a eso usted le añade algunos otros aditamentos, como por ejemplo contextos religiosos diferentes, pues, y otros elementos más, la relación es mucho más desafiante. No digo complicada, pero mucho más desafiante. Mire, hay dos modelos de resolver los conflictos, dos modelos negativos, que seguramente en alguno de estos dos, algún momento de la historia estamos. Uno es la pasividad y otro es la agresividad. ¿Qué es pasividad? Pasividad es cuando nosotros decidimos ceder siempre la razón a la otra persona. Y decimos, tú ganas. No quiero problemas, no quiero conflictos, no quiero peleas, tú ganas. Y siempre uno de los dos cónyuges está cediendo, todo el tiempo cediendo. ¿Es correcto? No. Porque usted alguna vez debe tener la razón. Somos seres inteligentes. Y algún punto de la historia usted debe tener la razón. Tiene que tener la razón. Puede tener la razón. Pero eso es pasividad. El otro modelo es agresividad. A veces uno de los dos cónyuges es temperamentalmente dominante y siempre quiere imponerse. Yo gano. Yo soy el único que piensa aquí, yo soy el que toma las decisiones, tengo la última palabra y tú me tienes que hacer caso y tú tienes que someterte a mi palabra, por último. Y tratamos de imponer nuestra razón. Yo gano. Ahora, ninguno de estos dos modelos, hermanos, es correcto. Esto mata la relación matrimonial. ¿Qué es el modelo correcto? Y de hecho el modelo bíblico, como lo vamos a ver. ¿Cuál es el modelo correcto? Lo que llamamos la asertividad, donde todos ganamos.
Así de sencillo, donde todos ganamos. Ni pasividad, ni agresividad, asertividad. Ahora hablemos un poquito de este modelo asertivo. El modelo asertivo entiende el conflicto, entiende las discusiones, las diferencias, los problemas simplemente como una herramienta. ¿Qué es lo que hacemos con una herramienta? ¿La herramienta es buena o es mala? No tiene cualificación moral, ¿no es cierto? Las herramientas no son ni buenas ni son malas. Todo depende de lo que hagamos con la herramienta. Es decir, el propósito sí tiene cualificación moral, pero la herramienta como tal, per se, pues no tiene. Entonces, el conflicto es una herramienta para madurar y una oportunidad para crecer. Cada vez que usted se enfrenta con un conflicto en el matrimonio, es simplemente una oportunidad para crecer y el conflicto es una herramienta para madurar. Hermanos, no maduramos por ósmosis, es decir, vamos creciendo en el tiempo, cumpliendo años, pero eso no implica que seamos personas maduras. Yo he conocido personas de 70 años, 65 años, 80 años, que son peor que un adolescente. Y he conocido hermanos, pacientes de 15 años, 20 años, que tienen una sabiduría y una madurez impresionante como si fueran un adulto mayor de 70 años. Entonces, la madurez no es directamente proporcional a la cantidad de años que vamos acumulando. La gente normalmente acumula años, por ósmosis, ¿no? Eso sí, con tal de comer y dormir y listo. Seguimos madurando, digamos en términos cronológicos, aumentando años, pero no aumentando sabiduría, no aumentando experiencia. De hecho, los cristianos tenemos tres edades. Número uno, la edad cronológica, la que mides por tiempo. Cuando naciste, ¿cuántos años tienes? ¿Comprende? 30 años, 50 años, 70 años, 120 años, 969 años, como Matusalén, qué sé yo. Pero esa es edad cronológica. Y eso es facilito, solamente hay que respirar y listo. Pero esa no es la única edad. Hay otra edad, la edad espiritual. El que está en Cristo, dice la Escritura, el apóstol Pablo, nueva criatura es. Hay una edad espiritual, cuando usted viene a Cristo y tiene una relación diferente, una nueva vida en Cristo, en realidad, novedad de vida, dice Pablo en Romanos 6:4. Y esa es edad espiritual. Hablamos de madurez espiritual, madurez cronológica, madurez espiritual. Pero también hay otro tipo de edad que es la edad afectiva o emocional. Es la madurez emocional. ¿Qué tiene que ver con qué? Con el manejo de nuestras emociones, ¿verdad? Y de eso tiene mucho que ver lo que estamos tratando esta noche. Entonces tenemos tres edades. El conflicto es, por tanto, una herramienta para madurar y una oportunidad para crecer. Eso es lo que dice el modelo asertivo. El modelo equivocado es yo gano, tú pierdes. Ese es el modelo coercitivo o agresivo. O yo pierdo y tú ganas. Ese es el modelo pasivo, como ya dijimos. No debemos caer en esos dos extremos. El modelo correcto bíblico de enfrentar y resolver nuestros conflictos, nuestras diferencias, es el modelo asertivo. ¿Qué tiene este lema? Yo gano, tú también ganas, por lo tanto, todos ganamos. Este es un mentefacto, se dice un mentefacto conceptual. Los maestros usan mucho, en la pedagogía moderna se usan mentefactos, es decir, conceptos graficados. Entonces, yo gano, tú también ganas, y por lo tanto el matrimonio se fortalece. Todos tenemos conflictos, insisto. La diferencia de nuestros matrimonios está en cómo utilizamos los conflictos o para debilitar nuestra relación o para potenciar la relación. Ahí está el punto de diferencia entre unos matrimonios y otros. Asertivo versus coercitivo. Ahí tiene un dibujito de un coercitivo. Ahí está el esposo y ahí está la pobre esposa. Estaba hablando demasiado, le cruzó el cinturón de seguridad por la boca. Es imponer por la fuerza nuestras posiciones. Eso es agresivo, eso es violencia, como lo vimos ayer. Y aquí tenemos otro modelo de personas que enfrentan los conflictos, hay una situación conflictiva, pero lo resuelven dialogando, haciendo ajustes, consensuando. ¿De acuerdo? Bueno, el trabajo en equipo. Nosotros somos un equipo en el matrimonio. Creo que a la mayoría de nosotros nos gusta el fútbol. Y el fútbol
es un deporte de equipo. Cuando pierde el equipo, pierden todos. Cuando gana el equipo, ganan todos. ¿De acuerdo? El matrimonio es un equipo. La peor cosa, hermanos, que podemos hacer en el matrimonio es empezar a competir el uno contra el otro. ¿Quién es más inteligente? ¿Quién tiene la razón? ¿Quién gana más dinero? ¿Quién tiene mejor trabajo? ¿Quién tiene mejor ministerio? ¿Quién tiene los mejores amigos? ¿Quién es el más querido? ¿Quién es el más guapo? ¿Qué sé yo? Y vaya poniéndole los addendums que usted quiera. Es una estupidez. En el matrimonio somos un equipo. Cuando pierde el esposo, pierde la esposa. Cuando gana la esposa, gana él, el esposo. Así de sencillo. La peor cosa, la peor necedad que hacemos en el matrimonio es competir el uno con el otro. Y cuando enfrentamos conflictos y no sabemos resolverlos, lo que hacemos es competir. ¿Competir por qué? ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién tiene la razón? ¿Quién tiene la última palabra al final? Competencia. Es una competencia desleal. Es una competencia que denigra. Autocontrol. Lo que la Biblia llama dominio propio o templanza. De hecho, esta es una de las virtudes del fruto del Espíritu Santo. No hay frutos del Espíritu Santo. Hay virtudes del fruto del Espíritu Santo. ¿Sí entiende? Pero el fruto es uno solo. Gálatas 5:22. ¿Cómo va? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, y el corolario de todas las virtudes es autocontrol, dominio propio o templanza. Esa es una de las cosas que nos hace mucho bien en una relación matrimonial. ¿Cuántos insultos, cuántas heridas, cuántas lastimaduras evitaríamos si solamente tuviéramos un poquito de templanza? Otra de las habilidades que el matrimonio en su trabajo de equipo debe tener es aprender a aprender. Queridos hermanos y hermanas, con todo el respeto, si hay una persona, quien sea, que cree que no puede aprender algo más, ya dejó de vivir. El que deja de aprender empezó a morir. Así de sencillo. Y no va a tener una vida gratificante. La competencia, se dice en la pedagogía moderna, la competencia mayúscula en la andragogía para los adultos como nosotros es aprender a aprender. Usted tiene que aprender ¿a qué? A aprender. Y nunca se olvide de aprender, por eso estamos acá. Siempre hay algo que aprender. El Señor Jesucristo era el Dios encarnado, Immanuel, entre nosotros Dios, eso significa Immanuel. Y sin embargo Jesús se la pasó toda la vida, ¿qué cosa? Aprendiendo. Aprendió a caminar, aprendió a comer, aprendió a hablar, aprendió idiomas, aprendió la cultura. Él tuvo una fiesta que se llamaba el Bar Mitzvah, que la celebró a los 12 años, y usted va a decir, ¿cómo sabe eso? Pues está en el Evangelio. Lucas nos cuenta, a los 12 años Jesús se quedó misteriosamente, ¿dónde? En el templo. ¿Cuántos días? 3 días. Y papá y mamá desesperados buscando a Jesús. ¿Por qué se quedó Jesús en el templo? Haciendo su Bar Mitzvah. ¿Y qué era el Bar Mitzvah? Bar significa, es arameo, significa hijo, y Mitzvah significa obediencia, sujeción, ley, mandamiento. Se puede traducir de varias maneras. Bar Mitzvah significa el hijo de sujeción o el hijo del mandamiento. Era una fiesta, era una graduación que los muchachos judíos a la edad de 12, 13 años tenían que realizar en el templo para demostrar que habían aprendido el Tanakh. Y daban un examen delante de los sacerdotes. Pero lo curioso es que cuando José y María regresan al templo para buscar, ¿quién está examinando a quién? Vamos, se ha leído por ahí, hay un librito que se llama Lucas, ¿verdad? Eso, léaselo de vez en cuando. ¿Y qué están haciendo? Jesús está tomando examen, vamos a decir, a los sacerdotes. ¿Qué es eso? Bar Mitzvah. ¿Qué es eso? Jesús aprendiendo. Jesús dando muestras de que había conocido el Tanakh. ¿Entiende? Jesús aprendió hasta el final lo que era la traición. Jesús aprendió hasta el final lo que era estar solo. Cuando le pide a 3 personas que oren por mí y lo dejan abandonado. Él aprendió la soledad, él aprendió una cultura, él aprendió idiomas, etc. Aprender a aprender. Nunca se olvide de eso. Y en el matrimonio aprendemos a aprender. Inclusive aprendemos a conocer al cónyuge. Porque sabrá usted que usted no conoce
el 100% de la vida de su cónyuge. Usted no la conoce. A veces está durmiendo con el enemigo, como el título de una famosa película por ahí. La dinámica del matrimonio es eso, aprender a conocer al otro. Porque además, aparte de que usted no lo conoce bien, o no la conoce bien, vamos también cambiando. Puede ser que usted dice, yo conozco a mi esposa, sí, pero mañana, pasado, después de 2, 3 meses, después de un año, procesos hormonales, circunstancias y todo lo demás, hacen que la persona cambie. Y lo que conocías ya no es, ahora cambió y tienes que conocer los cambios nuevos. ¿Está entendiendo? Por eso es que a veces en el matrimonio nos sorprendemos. Dice, pero te desconozco. Yo no pensé que eres capaz de hacer esto. Y tú piensas así. Y tú dijiste tal cosa. Pero tú no eras así. Vamos cambiando. Y espero que usted cambie para bien. Que cambie pero para bien. Que cambie para arriba. ¿Verdad? Entonces aprender. Creatividad. Tenemos que ser creativos en el matrimonio. ¿Le encantaría comer a usted arroz con huevo todos los días? Supongo que no. ¿Comer arepas con café los venezolanos todos los días? Los peruanos lomo saltado, a mí me encanta el lomo saltado que hasta hoy día me lo han brindado. Ese fue del subconsciente que se me fue. Pero comiendo lomo saltado todos los días, el lomo saltado es maravilloso, pero todos los días, hombre, se revienta el hígado, ¿no? En el matrimonio tenemos que aprender a ser creativos. Y aún, y entiéndame bien esto y con el debido respeto, pero aún en la intimidad sexual tenemos que aprender a ser creativos. Uy, eso nos pone los pelos de punta, ¿no es cierto? Invíteme a darle un curso, bueno, en mi libro tiene varios capítulos sobre eso, pero invíteme a darme un curso o un seminario sobre sexualidad en el matrimonio. No se van a olvidar de mí en su vida. En su vida. Pero como aquí hay niños pequeños, no vamos a hablar de eso, ¿ya? Y por supuesto, otro componente del matrimonio, de trabajo en equipo, es la asertividad. Hay muchos, los científicos sociales hablan mucho ahora de los tipos de inteligencia, ¿sí? La inteligencia como potencial biopsicosocial, la inteligencia múltiples de Gardner, la inteligencia emocional de Coleman, etcétera, etcétera. Hoy se habla de la inteligencia asertiva. O sea, inteligente no es solamente el que es bueno para matemáticas y álgebra o algo así. Inteligente es el que es asertivo, el que sabe sacarle provecho a los problemas. Como hablamos un poquito anoche, proactividad, reactividad. El reactivo ve problema en las soluciones. El proactivo ve soluciones en los problemas. ¿Comprende? Es una cuestión de actitud, asertivo. Ok. Ahora, uno de los problemas que tenemos, hermanos, y de asesinos en el matrimonio, y que no nos permite enfrentar y utilizar con inteligencia y sabiduría y pertinencia los conflictos, es el tema del perdón. Déjeme darle, como decimos en inglés, dicen los gringos, a brocha gorda, el tema del perdón. ¿Qué es esto de perdonar? ¿Qué es perdonar en realidad? ¿Y qué no es perdonar? Porque ahí tenemos una piedra de tope. Estamos nosotros trabajando con algunos de nuestros pacientes en Quito. Es una matrimonio, es una señorita, tiene unos 38 años creo. Su esposo la traicionó, no son creyentes, son hijos de una preciosa familia cristiana de nuestra iglesia, pero ella no quiere saber ni siquiera la palabra perdón, y se entiende, pero estamos trabajando un poco con ella y ya está cediendo un poquito, abriéndose a entender la gracia de Dios, la paz de Dios, el Evangelio de Jesús. Ella ha escuchado mucho de eso, pero ahora encarnacionalmente ya tienen que entender eso. Esa es una de las cosas interesantes. Los seres humanos aprenden las mejores cosas en medio del dolor. Cuando hay dolor, cuando hay crisis, cuando hay conflictos, cuando aprendemos las mejores cosas de Dios. No debería ser así, pero así ocurre. El perdón, entendemos, hermanos, bien qué es perdonar, qué no es perdonar. ¿Sabe cuál es el problema? ¿Por qué nosotros no perdonamos si cuando nos hablan de perdón es como nos hablaran del 666? No queremos saber del perdón. ¿Sabe por qué? Porque no hemos entendido lo que es el perdón. No hemos entendido la riqueza que implica perdonar.
Y no hemos entendido la dinámica espiritual de lo que es vivir el perdón de Dios y otorgar perdón al otro. Y un perdón mutuo. Déjenme darle a brocha gorda algunas cosas sobre el tema del perdón. Primero que nada, el perdón, como ustedes saben, hermanos, es una constante bíblica en la Escritura. Tenemos allí en la Escritura muchos textos y la doctrina que debemos perdonar. ¿Por qué? Que tenemos que perdonar. Porque siempre hay alguien que nos va a ofender y siempre hay algo que tendremos que perdonar, con lo que tenemos que trabajar. La única manera de agradar a Dios y de tener sano el corazón y las relaciones humanas es ¿cómo? Perdonando. ¿Cómo resolvemos las diferencias entre nosotros? Perdonando. Así de sencillo. Y déjeme darle una mala noticia. La mala noticia es que no hay otra manera de resolver los conflictos. La única manera que Dios dispuso para resolver su problema con el nuestro, o mejor dicho, nuestro problema con Él, fue a través de ¿qué? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La única manera. ¿Había otro camino? No había otro camino. Sin remisión de sangre no hay perdón de pecados. Cristo tenía que morir. El justo por los injustos. El santo por los no santos, inmundos. El bendito por los malditos. Y como decía Martín Lutero en la Edad Media, Cristo hizo un gran intercambio en la cruz del Calvario. Tomó nuestra maldición para darnos su bendición. Tomó nuestra desnudez para darnos un vestido, ropas blancas, según Apocalipsis. Tomó una corona de espinas para darnos una corona de dikaiosune, dice el griego, de justicia. Y Dios en Cristo te declara justo, no te hace justo, cuidado, te declara justo por medio de tu confesión y tu fe personal en Él. Te declara justo, ya somos justos, aunque no seguimos siendo justos, ¿entiende? Porque seguimos batallando con el pecado. Gran intercambio. Pero ¿cuál fue el único camino que Dios tuvo que optar para redimirnos con Él? Perdón. No hay otro, hermanos. No hay otro. Por eso es que cuando hablamos de conflictividad en cualquier contexto, y mucho más en esta micro sociedad que se llama matrimonio, tenemos que hablar del perdón. ¿Ok? Pero debemos inteligenciarlo un poco y entender de qué se trata. Dios insiste. Hay una interferencia con mi maquinita. No sé si te puedes poner de pie, Anita, y levantar mi laptop. Gracias. Qué lindo es estar casado. Esto es. Ya. La única manera de agradar a Dios, como dijimos, es de tener sano el corazón y las relaciones humanas es perdonando. Déjeme poner aquí, creo. Dios insiste en eso porque quiere vernos a nosotros ligeros y no cargados. ¿Qué es lo que dice Mateo 11, 27, 28, 29? ¿Recuerda eso? ¿Cómo va ese texto? A mí me encanta que los cristianos tengan la palabra de Dios en la cabeza. ¿Cómo va? Venid a mí. Eso. Siempre hay que darles el arrancón, ¿no? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso, Shabbat, para vuestras almas. Vamos a aprender un poquito eso del alma hoy. ¿Qué es el alma? Y lo va a aprender químicamente al final de esta charla, ¿ya? Del alma. Hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué tiene que ver el alma con todo el lío que estamos hablando? Todo, amigos. Porque el alma tiene que ver con la mente, la voluntad y las emociones, pensamientos, decisiones y afectos. Y lo va a ver en la Escritura, ¿ya? Entonces, Dios insiste en esto. No hay otra manera de vivir descansados, de vivir liberados de la culpa, vergüenza, conflictividad, rencor, remordimiento, odio, todo lo que usted quiera, a menos que aprendamos a perdonar. La palabra griega que se usa en la Biblia para perdón es un verbo. Perdonar es afiemi, el sustantivo, y aphesis, el verbo, perdonar. Significa, trata de, en el griego, esto es griego, pero trata de contextualizar una práctica maravillosa que el Señor instauró, que de hecho es el centro de la redención de Dios en Cristo, que el Señor instauró en Egipto. Maten un cordero, ténganlo desde el día 10 hasta el día 14, 5 días viviendo con ustedes corderillo en realidad, en griego dice arnión, no es un cordero viejo.
¿me entiende? Un borrego grande. Es un cordero chiquitito. Es una mascota en realidad, es un cordero bebé. Tengan los 5 días. ¿Y por qué 5? Porque el número 5 en la Biblia significa gracia. Interesante. Y tenían que pasar este cordero 5 días con la familia, durmiendo con los niños, pero al 5.º día tenían que inmolarlo. ¿Qué es inmolar? Cortarle aquí la yugular. Con una navaja muy fina cortaban y mataban este cordero. Y con un hisopo especial tenían que poner la sangre en los postes de la puerta y en el dintel de la casa. Y de noche pasó, ¿quién? El ángel de Jehová, que es Jesucristo preencarnado. Y pasó por todas las casas. Y cuando encontró una casa sin sangre, mató al primogénito. Y cuando miró esta sangre en la puerta, ¿qué es lo que hizo? Respetó la vida de esa familia, la protegió. Redención, sangre. ¿Sabe cómo se llama eso? Pascua. ¿Sabe qué significa Pascua en el hebreo? Es interesante, lo tiene en la pantalla. ¿Qué es Pascua? ¿Qué es Pascua? Pasar por alto. La Biblia dice que el ángel de Jehová pasó por alto en todas las casas donde había esta sangre en los postes y en el dintel. Hermanos, ¿qué es perdonar? ¿Sabe qué es perdonar? Eso, pasar por alto. ¿Qué es lo que hizo Dios con nosotros? Pasó por alto nuestras iniquidades, pasó por alto nuestros pecados, pasó por alto nuestras inmundicias, las pasó por alto. ¿Qué es perdonar? Simple, pasar por alto. No condenar, no matar, no castigar, no considerar el mal que me han hecho para vengarme, para lastimar, para retribuir el ojo por ojo, diente por diente. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es Pascua? Pasar por alto. Eso es lo que significa Pascua. Cuando cenamos, tomamos la cena del Señor, el pan y el vino. ¿Cómo se llama eso? Normalmente en nuestro lenguaje evangélico muy doméstico, ¿cómo le llamamos? ¿Cómo le llamamos? Santa Cena, ¿verdad? O la Cena Santa, que es lo correcto gramaticalmente. La Cena Santa. En el idioma griego, ¿sabe cómo se llama eso? Y a algunos no les va a gustar la palabra, porque van a asociarlo con algo que probablemente no les agrada mucho. Pero la palabra es Eucaristía. El verbo es eucharisteo, que en griego significa una acción de dar gracias. El término correcto, bíblico, es una Eucaristía. Por eso se llama, y algunos sectores del cristianismo, como ya expliqué anoche, con ismo, ¿no? Pues lo llaman Eucaristía. Y es correcto, porque el verbo es eucaristeo, la acción de dar gracias, comunión. Eso viene ¿de dónde? La cena cristiana, la cena santa o la Eucaristía, ¿viene de dónde? ¿Nace de dónde? De la celebración de ¿qué cosa? De la Pascua judía. ¿Y qué es lo que hacían en la Pascua? Recordar el dolor que pasaron en Egipto con hierbas amargas, recordar que a Dios solo le place la santidad, panes ácimos sin levadura, y recordar que su redención fue lograda con sangre, un cordero inmolado, y al final redimidos, santos, liberados del pecado para vivir en la dulzura y en la gracia de Dios, el jariz de Dios, y era una compota de frutas dulces al final, que trataba de quitar la amargura de las hierbas amargas. Esos eran los 4 platos, creo que les hablé anoche de eso. Y habían 4 copas de vino en cada una de las estaciones. 4 copas, no esas miserias que nos dan en iglesia. ¿Entiendes? ¿Sí? Yo no sé, algún día tenemos, aunque